gracias, como siempre, por acudir a esta asamblea. Muchas gracias de todo corazón. Aunque yo parezca disco rayado, voy a volver a recordar lo que decía el presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. A diferencia de la literatura, en la política popular hay que repetir para que no se nos olvide y hacer conciencia, formar conciencias. Me da gusto estar de nuevo con ustedes. He reanudado mis giras por el país. Estuve de jueves a domingo visitando 24 municipios de San Luis Potosí. Seguimos trabajando en la construcción de nuestro movimiento para la transformación de nuestro país. Ustedes saben bien lo importante que es la organización. Nos robaron la presidencia porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo. Pero también se valieron de que nos falta organización. Y no se puede enfrentar a una mafia que detenta el poder si el pueblo no está organizado. Por eso, con una mano tenemos que defender el pueblo, defender la soberanía, y con la otra mano organizarnos para llevar a cabo la transformación que necesita México. Ustedes escucharon al diputado Almazán, su exposición muy clara sobre lo que está afectando el que la gasolina, el diésel, el gas, la luz estén muy altos, como los altos precios de estos energéticos dispara todos los aumentos, desata la inflación y provoca la carestía de la vida. Esto que decía nuestro compañero Almazán es lo que recogemos en nuestras giras, es el sentimiento de la gente, que ya no tienen para pagar el gas, para pagar la luz. Por eso fue muy buena la decisión que tomamos de unir la defensa del petróleo con la defensa de la economía popular. Vamos en esta nueva etapa a volcar nuestro movimiento, a orientar nuestro movimiento, la fuerza de este movimiento para defender la economía del pueblo, para defender a los pobres y también para defender a las clases medias. ¿Por qué tenemos esta tarea? ¿Por qué tenemos esta misión? ¿Por qué tenemos el deber de defender la economía popular? Porque desgraciadamente todo indica de que las cosas van a empeorar en nuestro país. Estos usurpadores ni siquiera han tenido la responsabilidad de informarle a la gente de cómo está realmente la situación económica.
están tratando de minimizar las cosas y de manipular las cifras. Saben bien que se viene un huracán y ni siquiera están dando aviso a los mexicanos para que el pueblo se proteja. Por eso a nosotros nos corresponde hacer esa labor de información, de orientación y de defensa de la economía popular. Qué bueno que estamos iniciando. Es el primer acto después de la asamblea del domingo 23. Y miren cuántos somos. Es decir, estamos comenzando bien. Con el pie izquierdo. ¿Se acuerdan cómo comenzamos? En la defensa del petróleo hicimos una reunión en Indianich, en ese centro cultural. Éramos como 2.000, 3.000. Luego se convocó en enero a una más grande y así fue creciendo nuestro movimiento en defensa del petróleo. Ahora va a ser el mismo proceso y vamos a tener como objetivo principal la defensa de la economía de nuestro pueblo. Eso es lo que vamos a llevar a cabo hacia adelante. Hermanar la defensa del petróleo con la defensa de la economía popular. Les decía que desgraciadamente todo indica que las cosas van a empeorar porque la crisis de Estados Unidos, la crisis mundial, nos va a golpear más de la cuenta, porque nos agarra con una economía muy debilitada. Se tenían que haber hecho los cambios ya en la política económica que una y otra vez ha fracasado. Eso fue lo que planteamos desde la campaña del 2006 y sin embargo se aferraron a mantener esta política económica antipopular y entreguista. Ahora, con la crisis de Estados Unidos, vamos a tener como país menos dinero, porque ya se están cayendo los precios del petróleo. Como todos sabemos, México vive en muchos de los ingresos que se obtienen por la venta de petróleo al extranjero. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Hace 4 meses se vendía un barril de petróleo en $100 y hoy se está vendiendo en $38. Se dejó pasar la oportunidad y esto fue una gran irresponsabilidad de estos gobiernos de la derecha y de sus jefes, porque no olvidemos, y esto es parte del trabajo de concientización, ya estuvo bien de estar nada más focalizando, lampareando a los empleados. No olvidemos que arriba hay 30 varones del dinero y de la política que son los que verdaderamente mandan y deciden. Muchos se enojaban y se siguen enojando porque les digo Pelela Calderón, pero no es un insulto, es una descripción. Él es un empleado de los potentados. No perdamos de vista eso. Domingo 23, hablé de una fórmula sencilla. No es teoría política,
pero es una forma de entender cómo se ejerce el poder en nuestro país. Son 30 los que están arriba, como en la época de Porfirio Díaz, pero a lo mejor peor, porque entonces eran 300, ahora son 30. ¿Y cómo dominan? ¿Cómo ejercen su poder o cómo cometen sus pillerías? A través de 3 cosas: 2 partidos, un pelele y la tele. Se está cayendo el precio del petróleo. Se dejó pasar la oportunidad de precios altos. Ingresaron muchos recursos cuando estaba alto el precio del petróleo, que se debió de utilizar para fortalecer nuestra economía, para sacar al campo del abandono en que se encuentra, para lograr la autosuficiencia alimentaria, para dejar de comprar lo que consumimos en el extranjero. Se debieron utilizar esos recursos para reactivar la economía, para generar empleos. Todo ese dinero se destinó a la alta burocracia, a aumentar los privilegios de los altos funcionarios públicos. No vamos a dejar de decir que es un insulto que en nuestro país haya funcionarios públicos que ganen 650,000 pesos mensuales. No vamos a dejar de decir que en nuestro país los altos funcionarios públicos tienen atención médica privada, que no van al seguro, que no van al ISSSTE, que no van al llamado seguro popular, porque ellos saben muy bien que eso ni es seguro, ni es popular, que los centros de salud ni siquiera hay medicinas. $6,000 millones de pesos cuesta al año. Eso fue lo que acaban de aprobar en el presupuesto, la atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Estoy recorriéndoles, comentaba, municipios del país. Hay como 500 municipios de los 2.037 municipios de régimen de partido que tienen de presupuesto al año 10 millones de pesos. Y estos irresponsables destinan del presupuesto 6,000 millones de pesos para la atención médica a los altos funcionarios públicos. Un municipio como los que recorrí ayer, Armadillo, Villa de Arista, Moctezuma, tienen de presupuesto en promedio 10 millones. ¿Cuánto significa para esos municipios 6,000 millones? Son 300 años de presupuesto, 3 siglos de presupuesto. Todo el dinero que entró por el petróleo se destinó a eso, a colmar de atenciones, de privilegios a la alta burocracia. Creció en estos 2 años el llamado gasto corriente en 400,000 millones de pesos. Todo ese dinero se debió haber utilizado para reactivar la economía y para generar empleos en el país. No nos hubiese afectado tanto la crisis de Estados Unidos, porque ahora están hablando de que es un factor externo que no tiene que ver con nuestro país. ¿Cómo no va a tener que ver con nuestro país si en 2 años no han hecho absolutamente nada para fortalecer la economía nacional? ¿Cómo no va a tener que ver con lo interno si en 2 años no han llevado a cabo ninguna obra significativa? Obras públicas que generen empleos, que reactiven la economía. También nos va a afectar más de la cuenta la crisis de Estados Unidos,
porque se va a reducir el monto de las remesas. Nuestros paisanos envían más de 20,000 millones de dólares al año a sus familiares. Y ahora, aunque quieran, no van a poder enviar lo mismo, porque allá hay recesión en la economía, porque allá están despidiendo trabajadores, porque está paralizada la industria de la construcción. Y otra de las fuentes que va a estar afectada por la crisis en Estados Unidos y en el mundo es el turismo, porque como es lógico, la gente no va a tener para viajar en el mundo. Por eso tenemos nosotros que proteger a nuestro pueblo. No queremos más pobreza, no queremos más desempleo, no queremos más carestía, y no queremos, y que se oiga bien y que se oiga lejos, más inseguridad y más violencia. Porque si no se atiende al pueblo, si no se protege la economía de los mexicanos, desgraciadamente va a haber más inseguridad y más violencia. Ya estuvo bien de hipocresías. ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque en 25 años no ha habido crecimiento de la economía, porque no se han generado empleos, porque no hay bienestar. No olvidemos que aquí en China, en cualquier parte del mundo, si hay empleos, si hay oportunidades de trabajo, si hay oportunidades de salir adelante, si hay bienestar, bajan los índices delictivos. La paz, la tranquilidad, la seguridad pública son fruto de la justicia. El problema de la inseguridad, de la violencia, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no se va a resolver contratando más policías y más soldados, y construyendo más cárceles, y con amenazas de mano dura, y con leyes más severas, y con penas más largas. Se tiene que cambiar la política económica, y tiene que haber oportunidades para la mayoría de los mexicanos. Tenemos que lograr un cambio de fondo, un cambio de raíz, y es sencillo de explicar. No queremos que este país siga siendo de unos cuantos. Queremos que haya patria para todos, que haya patria para el pobre, que haya patria para el humillado. Por eso es muy importante nuestro movimiento. Que acertado fue que tomáramos entre todos la decisión hace 2 años de darle continuidad a esta lucha. Imagínense si no existiera este movimiento. Ese es el movimiento que puede llevar a la transformación del país. Todos nosotros, porque esta es una dirección colectiva. Todos participamos, todos estamos haciendo historia. Y como somos todos, pues no es fácil de cooptar a un dirigente, 2 dirigentes, se pueden llevar hasta 10, 20 dirigentes, pero no van a comprar la dignidad de miles de millones de mexicanos. Por eso les preocupa a los 30 este movimiento. Por eso tenemos que seguir adelante, con paciencia, sin límites, pero con convicciones muy firmes, muy confiados en que más temprano que tarde tiene que triunfar la razón, porque la razón siempre triunfa. Tenemos que seguir adelante porque los usurpadores
como es lógico, en esta crisis, ¿a quién van a proteger? ¿O a quiénes están protegiendo ya? No. A los banqueros, a los grandes empresarios. Miren, no se supo, porque ya saben ustedes cómo controlan los 30 a la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Pero hace como 2 o 3 días nombraron a Rangel Domínguez, Héctor Rangel Domínguez, como director de Nacional Financiera, un banco del gobierno que utiliza dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. ¿Quién es este señor? Fue el presidente de los banqueros, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y ya lo colocaron ahí. ¿A qué huele esto? A que ya están pensando en instrumentar un FOAPROA 2. Otro rescate de los de arriba. ¿Y quién va a rescatar? ¿Quién va a proteger? Repito, a los pobres, a las clases medias. Por eso, la importancia de nuestro movimiento. En este marco, en esta circunstancia, es que estamos aquí frente a las oficinas de Hacienda, el gobierno usurpador. Para exigir que baje el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Compañero Almazán dio toda la justificación, todo lo que han hecho de manera abusiva, de cómo justificaron que había que subir el precio de la gasolina porque estaba alto el precio del petróleo crudo en el mercado internacional, y así fueron subiendo la gasolina durante todo este año. 26, 27 aumentos. Hoy, con toda la desfachatez y el cinismo que los caracteriza, hoy anuncian de que va a haber un nuevo aumento. Así que ya mañana otro aumento a la gasolina. Ya bajó el precio del petróleo crudo en el mercado internacional, como lo acabamos de decir, y sin embargo no bajan la gasolina. Y como aquí lo dijo el compañero Almazán, en Estados Unidos es más barata la gasolina que en nuestro país, con la diferencia, para no hablar de otras cosas, de que el salario mínimo en Estados Unidos es de 10 veces superior al salario mínimo en nuestro país. Es realmente una vergüenza, un insulto, una falta de sensibilidad, un cinismo el actuar de esta forma. Por eso, este es el primer acto, pero estamos comenzando en lo que es la segunda etapa de nuestro movimiento. Vamos hacia adelante, vamos a defender la economía popular, y como queda claro, no se trata de elaborar nada más un plan o de presentar un escrito e irlo a entregar. Se trata de presionar, de movilizarnos hasta lograr
que se respete al pueblo, que se proteja al pueblo de México. Estamos iniciando. Acuérdense que el día 25 de enero ya tenemos una asamblea en el Zócalo. Y esto tiene que ir creciendo cada vez más. Vamos hacia adelante, amigas, amigos. No desmayemos. Desde el principio, desde la Convención Nacional Democrática dijimos que no solo se gobierna en los edificios públicos, que el gobierno no es tener burocracia, tener aparatos de seguridad, que el gobierno es el pueblo, el poder dimana del pueblo. Nosotros vamos a seguir gobernando, ¿o no gobernamos? Y vamos a seguir gobernando. Al pelele de los 30 lo vamos a seguir trayendo a mecate corto, para que quede claro. Va a tener que aprender a respetar al pueblo. Lo vamos a enseñar a que respete al pueblo de México. Por eso el 25 en el Zócalo, ayúdennos corriendo la voz. Quisiéramos llevar a cabo más acciones, pero todo esto tiene que ir acorde con nuestra capacidad de organización, de movilización. Todo esto tiene un ritmo, tiene una profundidad, está pensado. No crean que el nuestro es un gobierno de ocurrencias como el usurpador. Entonces, por eso tenemos que pensar que el 25 va a ser la gran asamblea en el Zócalo. Ya para entonces, la comisión, la coordinación nacional de defensa del petróleo, de defensa de la soberanía y de defensa de la economía popular, ya va a tener un programa más aterrizado, más detallado. Ya vamos entonces a desatar otras acciones, más acciones, pero necesitamos que ellos trabajen y todas las comisiones de nuestro movimiento para ir definiendo con mucha claridad el rumbo para salir adelante y para, en este caso, defender a nuestro pueblo. Yo también les recuerdo, antes de terminar, que tenemos una cita el martes, de mañana en 8, martes 9. Vamos a ir a la fábrica más grande de mentiras de este país. ¿Por qué vamos a ir de nuevo? Porque no ha habido respuesta al escrito que le fuimos a entregar. Queremos la respuesta y tenemos que hacer valer el derecho a la información. Hablaba yo de cómo tienen el control de los medios de comunicación. No de todos. Hay honrosas excepciones que se pueden contar, desgraciadamente, con los dedos de la mano. Ya no hay a dónde acudir para informar. Hablan ellos de democracia. Entonces voy a poner un ejemplo. En España, allá hay dos partidos fuertes. Está gobernando Zapatero, que es del Partido Socialista, y en la oposición está
el Partido Popular, que no tiene nada de popular, porque es un partido de derecha. Y el dirigente de ese partido es Rajoy. Pues en la televisión española le dan el mismo tiempo a Zapatero que tiempo que le dan a Rajoy. Y hay veces que hasta más tiempo le dan a la oposición, a Rajoy. Aquí nada más hablan ellos, que acaparan los micrófonos, que acaparan las cámaras de televisión. No puede haber democracia si no se democratizan los medios de comunicación, si no se garantiza el derecho a la información. Y esto lo tenemos que hacer valer. Ya hemos dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, la libertad no se implora, la libertad se conquista y lo vamos a lograr. No es nada más que nos den espacio a nosotros, que informen a la gente, que informen al pueblo, que no administren la ignorancia en el país, que no decidan qué informar y qué no informar. Hay muchísimas cosas que se desconocen, que la gente no sabe, porque ellos ejercen este control. Es una especie de dictadura, un totalitarismo en el manejo de los medios de comunicación. Por eso vamos a hacer valer el derecho a la información, porque queremos vivir en un país verdaderamente democrático, libre y en paz, porque no está de más recordar, ese movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Vamos hacia adelante, amigas y amigos. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. No perdamos la fe. Mantengamos una inquebrantable fe en la causa que estamos defendiendo. Tenemos la razón, tenemos autoridad moral y somos millones. Y aquí repito, nunca en la historia de México había habido tanta gente como ahora, consciente y dispuesta a luchar por un verdadero cambio. Por eso, más temprano que tarde, va a triunfar nuestro movimiento. Vamos a salvar a México. Vamos a rescatar a nuestro país. Como decía el presidente Juárez, vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Muchísimas gracias.